¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Romeo Palacios y vamos a seguir con esta serie de historias que he llamado Nuestra Historia. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Esta frase la dijo el filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Por eso es muy importante conocer nuestra historia de México, para sentirnos mexicanos, para tener esta identidad de mexicanos. Hoy quiero hablar sobre una fecha muy importante, tan importante como el 2 de octubre, que no se olvida, como otras fechas importantes en nuestra historia donde ha habido sucesos de matanzas. Quiero hablar sobre una fecha especial que es el 18 de octubre de 1519, que corresponde a una de las masacres más grandes en la historia, no solamente de México, no, sino también de la humanidad. Me refiero a la matanza de Cholula. ¿Cómo sucedió la matanza de Cholula? Recordemos que Hernán Cortés, el conquistador, pues venía desde Cozumel y luego se adentra a territorio. Se sucede la batalla de Centla, Ponchotlán, y desde ahí, una vez que vence a los chontales en esa región, pues comienza a organizar su movimiento hacia el centro de México, ya con la ayuda de la Malinche, que también ya hablamos con ella. Bueno, sucede que Hernán Cortés en San Juan de Ulúa se reúne con los totonacas de Zempoala, donde con ellos también hace una alianza estratégica muy importante. Y después, obviamente en esos años existía el güey. El güey no es una frase despectiva. El güey tlatoani. Hoy en México siempre nos referimos, güey. Güey es güey tlatoani. Güey tlatoani es el gran gobernante que en ese momento, el gran gobernante mexica, era precisamente Moctezuma. Güey tlatoani Moctezuma. Moctezuma, al saber que la presencia de los españoles, hizo todo lo posible por persuadirlos, por tratar de evitar que ellos fueran haciendo alianzas. El güey tlatoani Moctezuma Jacoyotzin se dio cuenta de que su gran debilidad era de que precisamente Hernán Cortés se aliara con los totonacas, con los tlaxcaltecas, que eran acérrimos rivales de los mexicas, que ellos tenían el control y ellos venían desde el centro a cobrarles tributo. Entonces hizo todo lo posible, güey tlatoani Moctezuma, para persuadir a los españoles. En ese intento de persuadirlos, pues mandaba mensajeros, les mandaba oros, les mandaba ornamentos, plumajes, con algunos mensajes, y en esta ocasión los invita precisamente a ir a Cholula. En ese intento de persuadirlos, en ese intento de, según algunos historiadores, el güey tlatoani Moctezuma tenía preparado alguna emboscada posiblemente, según se rumoraba. Y entonces, en ese tenor donde Hernán Cortés venía haciendo estas alianzas, que primero lo hizo en Zempoala con los totonacas, y después pues va avanzando, y de la misma forma hace una alianza con los tlaxcaltecas. Antes de hacer esta alianza con los tlaxcaltecas, pasó un evento muy similar a lo que iba a pasar en Cholula. ¿Qué pasó? Pues también, de alguna forma, Hernán Cortés se dio cuenta que posiblemente podía ser traicionados por los tlaxcaltecas. Meramente rumores, no fue un tema, y él de forma preventiva tomó 50 tlaxcaltecas que estaban dentro de su campamento, y dice la historia que los mutiló como en una forma de demostrar su no alianza completa a los españoles. Una vez que se logra esto, pues finalmente logra Hernán Cortés hacer una alianza perfecta con los tlaxcaltecas. Tan es así que muchos de los tlaxcaltecas se convierten a la fe católica, son bautizados, y los tlaxcaltecas daban mujeres a los españoles también. Entonces, al final de cuentas, Hernán Cortés logró
estas dos alianzas muy importantes con los totonacas en Zapoala y con los tlaxcaltecas después de este suceso. Y entonces recibe la invitación del Tlatoani, del güey Tlatoani Moctezuma, de ir a Cholula, donde iba a ser bien recibido. Y entonces, pues ya con los totonacas y los tlaxcaltecas, Hernán Cortés inicia la migración hacia Cholula. Llegan a Cholula, pero los cholutecas le dicen, reciben a Hernán Cortés y le dicen: mira, está bien, pero yo no puedo aceptar a los tlaxcaltecas, con los que somos acérrimos rivales. Entonces, políticamente, Hernán Cortés pues les dice a los tlaxcaltecas: por favor, ustedes quédense afuera acampando, nosotros vamos a estar dentro en Cholula. Dice la historia que cuando Hernán Cortés llega a Cholula, pues se encontró con una ciudad muy hermosa, como con 20,000 viviendas, una ciudad a la que llegó a comparar con ciudades europeas. En fin, entonces llega, y al principio, en los primeros días, fue bien recibido, inclusive les proveyeron de comida, y todo parecía ir bien, todo parecía ir en un ámbito de amistad, de cordura. Pero no fue hasta el tercer día de estancia ahí que Hernán Cortés comenzó a notar algunas cosas diferentes dentro de la población de Cholula. Y gracias a la Malinche, a Malinalli, a doña Marina, que en ese momento pues ya era su intérprete, ella logra recibir el mensaje de una mujer que le dice que podría ser traicionado Hernán Cortés. También algunos otros aliados que tenían ahí, como los totonacas, se dieron cuenta que dentro de la ciudad de Cholula, los cholutecas habían hecho algunas trampas, como agujeros en las calles para que pudieran los caballos ser derribados. También se dieron cuenta que hubo un tema como de sacrificio de niños, que era una práctica para hacer un sacrificio por la guerra. Y bueno, recordemos también que Cholula era una ciudad donde era un importante lugar en Mesoamérica de intercambio comercial, pero también muy religioso. Se tenía un tributo grande al dios Quetzalcóatl. Bueno, entonces sucede que al recibir estos mensajes, Hernán Cortés tuvo que tomar una decisión. Al principio era regresar, irse y poderse de alguna forma sentir a salvo en otro lado con los tlaxcaltecas, o iniciar lo que él hizo, que fue realmente la matanza de Cholula. Al final se decide por agarrarlos por sorpresa a todos los cholutecas, y entonces les dice a los gobernantes que ha sido traicionado, y en eso hace sonar su mosquetón, que lo dispara al cielo, y todos los tlaxcaltecas y los totonacas, que ya eran sus aliados, se dejan venir con un ejército muy grande y entran a la ciudad, y comienza una de las masacres más terribles en la historia de la humanidad. Se dice que más de 6,000 hombres fueron masacrados, fueron muertos en menos de 2 horas. Realmente hemos hablado de muchas matanzas, de muchas muertes, pero sin duda la de Cholula ha sido una de las más sangrientas, y donde se murió mucha gente inocente, muchos civiles que no tenían nada que ver con el movimiento de las guerras, como muchas veces sucede. Y fue así que durante 3 días, fueron 3 días de terror dentro de Cholula, donde realmente pues hubo una masacre, una matanza, que los mismos historiadores, que el mismo Fray Bartolomé de las Casas y otros frailes que venían dentro de este grupo, pues se manifestaron en contra de esta gran matanza, haciéndola ver como un tema demasiado violento y trágico, que quizás se pudo haber manejado de otra forma. Bueno, es así como he querido recontar un pasaje histórico muy trágico, no solamente de nuestro México, sino de toda Mesoamérica, la matanza de Cholula, ocurrida un 18 de octubre de 1519. Bueno, yo soy Romeo Palacio Suárez,
y seguimos con estas historias acerca de nuestro México, acerca de nuestro entorno. ¿Para qué? Para poder conocer nuestra historia, para conocer nuestra identidad, para sentirnos parte de esta cultura y de alguna forma ser mejores ciudadanos. Por su atención, muchas gracias.